James, un policía de 33 años, acababa de cenar en un restaurante y decidió dar un paseo antes de regresar a su casa. El aire fresco de la noche era vigorizante mientras caminaba por las calles oscuras, pensando en su nueva novia. Llevaban juntos solo 2 semanas, pero parecía que la conocía desde hacía años. Incluso había empezado a imaginar un futuro con ella, tal vez formando una familia. Al girar en un callejón tranquilo, James escuchó algo que lo hizo detenerse, el llanto de un bebé. Se quedó inmóvil, tratando de escuchar mejor. Los llantos continuaban, débiles pero inconfundibles. Su corazón se aceleró mientras miraba a su alrededor, tratando de determinar de dónde provenía el sonido. Siguiendo los llantos, James corrió hasta una fila de contenedores de basura. Cuanto más se acercaba, más fuertes se volvían los llantos. Llegó al último contenedor y dudó un momento, temiendo lo que podría encontrar. Tomando una respiración profunda, levantó la tapa. Allí, dentro, envuelto en mantas sucias, había un pequeño bebé negro, llorando con el rostro rojo. El corazón de James se rompió al ver la escena. No entendía cómo alguien podía abandonar a un bebé de esa manera. Lo tomó suavemente, meciéndolo en sus brazos. Los llantos del bebé comenzaron a disminuir mientras lo sostenía cerca, tratando de calmarlo. «Hey, pequeño, todo está bien. Estoy aquí ahora», murmuró, sintiendo un deseo inmenso de protegerlo. El bebé tenía fiebre, su cuerpo estaba caliente al tacto. James lo revisó rápidamente en busca de heridas, pero parecía estar bien. Sacó su teléfono y llamó a emergencias. «Emergencias, ¿cuál es su emergencia?» «Hola, aquí el oficial James. Acabo de encontrar a un bebé en un contenedor de basura. Está vivo, pero parece tener fiebre. Necesitamos una ambulancia en la esquina de la Quinta con Ballet, inmediatamente. Quédese con el bebé hasta la llegada de la ambulancia», dijo la operadora. James colgó y se concentró en el bebé, que ahora lo miraba con grandes ojos llenos de lágrimas. Sintió una conexión con ella, un instinto de protección que nunca había sentido antes. La meció suavemente, murmurando palabras de consuelo. «¿Quién te dejó aquí, cariño? ¿Cómo pudo alguien hacerte esto?», dijo suavemente, con el corazón roto por ella. Los minutos pasaron, pareciendo horas, mientras esperaba la ambulancia. Jugaba con sus pequeños dedos, tratando de mantenerla tranquila. El bebé lo miraba, sus llantos se habían convertido en gemidos ocasionales. «Eres tan preciosa. No sé quién te hizo esto, pero estoy aquí ahora. Me aseguraré de que estés a salvo», prometió. Finalmente, el sonido de las sirenas se acercó y James sintió una oleada de alivio. La ambulancia llegó y 2 paramédicos corrieron con una camilla. James explicó cómo había encontrado al bebé y ellos la tomaron cuidadosamente de sus brazos, colocándola en la camilla. «Tiene fiebre, pero no vi ninguna herida visible», dijo James. «La llevaremos al hospital y le haremos algunos exámenes», dijo uno de los paramédicos. «Gracias por quedarse con ella. Voy a seguirlos hasta el hospital», dijo James, sin querer dejar al bebé solo. En el hospital, el bebé fue rápidamente llevado a urgencias. James llamó a su jefe para explicar la situación y obtuvo permiso para quedarse con el bebé. Esperaba ansiosamente en el vestíbulo, caminando de un lado a otro. La conexión que sentía con este bebé abandonado era diferente a todo lo que había experimentado antes, y no soportaba la idea de dejarla sola. Después de lo que pareció una eternidad, un médico vino a hablar con él. «El bebé está estable por el momento. Tiene una neumonía leve, probablemente debido a la exposición. Vamos a comenzar con antibióticos y la vigilaremos de cerca». «Gracias, doctor». «¿Puedo verla?», preguntó James, con la voz llena de preocupación. «Sí, puede. Está en la habitación 204, respondió el médico. James se apresuró hasta la habitación, encontrando al bebé descansando en una pequeña cuna, conectado a varios monitores. Parecía tan pequeña y vulnerable. Tiró de una silla y se sentó a su lado, extendiendo la mano a través de los barrotes de la cuna para acariciar suavemente su mejilla. «Hey, pequeña, vas a estar bien. Los médicos están cuidando bien de ti», dijo suavemente. El bebé abrió los ojos y lo miró, su expresión pareciendo relajarse al sonido de su voz.
En los días siguientes, James visitó el hospital todos los días, verificando el progreso del bebé. No podía deshacerse del sentimiento de que estaba destinado a ser parte de su vida. A medida que pasaba más tiempo con ella, se sentía cada vez más apegado. Comenzó a pensar en cómo sería llevarla a casa, cuidarla y darle el amor y la protección que se merecía. Sus visitas no pasaron desapercibidas por el personal del hospital. Una enfermera en particular, Carla, notó su dedicación e inició una conversación con él una noche. «Realmente te preocupas por ella, ¿verdad?», preguntó Carla, con una sonrisa amable en el rostro. «Sí», admitió James. «No sé por qué, pero siento una conexión fuerte con ella. No puedo simplemente irme». «¿Alguna vez has pensado en lo que pasará si nadie viene a reclamarla?». «Podría terminar en el sistema de adopción», dijo Carla suavemente. La idea de que el bebé fuera colocado en un orfanato y potencialmente trasladado de casa en casa hizo que el corazón de James doliera. Sabía lo que tenía que hacer. «Quiero adoptarla», dijo con firmeza. «Seguiré todos los procedimientos necesarios, pero quiero darle un hogar». Carla sonrió. «Es maravilloso, James. Tendría suerte de tenerte como padre». James pasó los días siguientes reuniendo información sobre el proceso de adopción y hablando con trabajadores sociales. Quería estar preparado para los pasos que tendría que seguir. Mientras tanto, el bebé, a quien había comenzado a llamar Lie, continuaba mejorando bajo el cuidado del hospital. Una noche, mientras estaba sentado junto a la cuna, Lie extendió la pequeña mano y agarró su dedo, mirándolo con grandes ojos llenos de confianza. James sintió una oleada de amor y determinación. «Prometo cuidarte, Lie. Te daré la vida que mereces», murmuró, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar de manera que aún no podía imaginar. James pasó la mayor parte de su tiempo en el hospital en los días siguientes. Había tomado una licencia del trabajo para quedarse con el bebé, quien había sido diagnosticada con una neumonía leve. Estaba siendo tratada con antibióticos y comenzaba a mejorar lentamente. Cada día, James la visitaba, sentándose junto a la cuna y hablándole, aunque ella no podía entender una palabra de lo que decía. Solo quería que ella se sintiera segura y amada. Las enfermeras y los médicos comenzaron a reconocer a James, y pronto se convirtió en una figura familiar en el ala pediátrica. Una enfermera, Carla, se detuvo para revisar al bebé y a James. Tenía un cariño especial por el policía dedicado que siempre estaba allí para la pequeña. «Sigues aquí, James», dijo Carla con una sonrisa al entrar en la habitación. «Sabes, ella comienza a reconocerte. Cada vez que entras, parece calmarse». James miró la cuna, donde acariciaba suavemente la mano del bebé. «Eso espero. Solo quiero que sepa que no está sola, que alguien se preocupa por ella». Carla asintió, sus ojos amables. «Estás haciendo un trabajo excelente. Ella necesita ese tipo de seguridad, especialmente después de lo que ha pasado». James agradeció las palabras de Carla, pero tenía otras cosas en mente. Su novia, Mónica, no había sido muy comprensiva con toda la situación. Le había contado sobre el bebé la noche en que lo encontró, esperando simpatía o al menos comprensión. En su lugar, la reacción de Mónica fue fría e indiferente. «James, no puedes estar hablando en serio», dijo ella cuando mencionó la idea de adoptar al bebé. «No es tu responsabilidad. Alguien más puede encargarse». «Pero fui yo quien la encontró, Mónica. Me siento responsable por ella», argumentó James. «No puedo simplemente irme». Mónica cruzó los brazos, una expresión de irritación en su rostro. «¿Y nosotros? ¿Y nuestros planes? ¿Quieres tirar todo por la ventana por un bebé que encontraste en un contenedor de basura?». La conversación terminó en frustración, con Mónica saliendo furiosa del apartamento. Desde entonces, las cosas habían sido tensas entre ellos. James sabía que Mónica no entendía por qué se sentía tan fuertemente acerca del bebé, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaba destinado a cuidarla. Cada día, mientras se sentaba junto a la cuna, pensaba en el futuro y en cómo sería con ella en él. La imaginaba llevándola al parque, enseñándole a andar en bicicleta y viéndola crecer. James estaba lleno de pensamientos. Adoptar un bebé era una gran responsabilidad y no estaba seguro de estar listo.
pero cada vez que miraba en sus pequeños ojos confiados, sabía que no podía dejarla sola. Una noche, James estaba en el hospital sosteniendo la pequeña mano del bebé cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Mónica: necesitamos hablar. James suspiró, sabiendo que esta conversación ya era tardía. Besó la frente del bebé y murmuró: vuelvo enseguida, pequeña, antes de salir. Encontró a Mónica en una cafetería cercana. Ella ya estaba sentada, mirando su teléfono, con una expresión seria. James se sentó frente a ella, sintiendo un frío en el estómago. Hola, dijo, intentando parecer tranquilo. Mónica lo miró, los ojos fríos. Hola. Después de un incómodo silencio, Mónica habló. James, tenemos que resolver esto. No puedo fingir que todo está bien cuando no lo está. Lo sé, respondió James, suavemente. Pero no puedo dejarla, Mónica. Siento que ella me necesita. La expresión de Mónica se volvió dura. ¿Y yo, James? ¿Y lo que yo necesito? Pensé que íbamos a empezar una vida juntos, solo nosotros dos. Ahora, quieres adoptar a un bebé que ni siquiera es tuyo. James se sintió frustrado. Mónica, la encontré en un basurero. Alguien la dejó allí para morir. No puedo simplemente irme y actuar como si nunca la hubiera encontrado. Mónica sacudió la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No puedo quedarme con alguien que elegiría al bebé de un extraño por encima de su propia novia. El corazón de James se desplomó. Esperaba que Mónica cambiara de opinión, pero eso parecía imposible. Mónica, no la estoy eligiendo a ella por encima de ti. Solo intento hacer lo correcto. Mónica se levantó, tomando su bolso. Necesito tiempo para pensar, dijo, con la voz temblorosa. No sé si puedo ser parte de esto. James observó a Mónica irse, sintiendo tristeza y enojo. Sabía que su relación con Mónica estaba en peligro, pero no podía abandonar al bebé que lo necesitaba. En los días siguientes, James continuó visitando el hospital, pasando el mayor tiempo posible con el bebé. Decidió llamarla Lie. Parecía ser el nombre adecuado, como si siempre hubiera sido Lie. El nombre le traía consuelo. Una tarde, mientras James estaba sentado junto a la cuna de Lie, Carla entró con una pila de papeles. James, pensé que te gustaría ver esto, dijo, entregándole los documentos. James miró los papeles y vio que eran para la adopción. Miró a Carla, agradecido. Gracias, Carla. No sabía por dónde empezar. Carla sonrió. Imaginé que necesitarías ayuda. Puedo ponerte en contacto con un asistente social que podrá guiarte. Estás haciendo algo maravilloso, James. Lie tiene suerte de tenerte. James asintió, con un nudo en la garganta. Miró a Lie, que dormía plácidamente. Solo quiero darle una buena vida, dijo calmadamente. Con el tiempo, James comenzó el proceso de adopción de Lie. Llenó formularios, se reunió con asistentes sociales y se preparó para los desafíos. Mientras tanto, continuó visitando a Lie todos los días, encariñándose cada vez más con ella. La ausencia de Mónica le pesaba, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Lie lo necesitaba y no podía abandonarla, sin importar el costo. Una noche, mientras James estaba junto a la cuna de Lie, Carla entró sonriendo. Tengo buenas noticias. Lie está respondiendo bien al tratamiento. Si esto continúa así, podrá ir a casa en unos días. James sintió una oleada de alivio y alegría. Es increíble, Carla. Gracias. Carla asintió. Es una luchadora, al igual que su nuevo papá. James miró a Lie, sintiendo un profundo amor y compromiso. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo por el bien de Lie. Ella ya era la parte más importante de su vida, y estaba decidido a darle el amor y el cuidado que merecía. Sosteniendo la pequeña mano de Lie, James murmuró: lo lograremos, Lie. Te lo prometo. Sabía que aún había muchos desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza y un propósito. Había encontrado su vocación, cuidando de la pequeña vida que había salvado.
De repente, su teléfono móvil sonó, y era Mónica. Respondió al teléfono y Mónica dijo que estaba en la recepción del hospital para resolver la situación de una vez por todas. Entonces James fue a su encuentro, y de una manera fría y directa, Mónica le dijo: es hora de que decidas, o te quedas conmigo o te quedas con el bebé. Sorprendido, James respondió: ¿no crees que estás siendo muy egoísta? El egoísta eres tú, James. La eliges a ella en lugar de a mí, eliges a un bebé que acabas de encontrar en lugar de la mujer con la que has estado durante meses. Algunas personas en el vestíbulo se volvieron para mirar, notando la tensión entre ellos. James bajó la voz, intentando calmar la situación. Mónica, por favor, no hagamos esto aquí. No, hagámoslo aquí, insistió Mónica, su voz lo suficientemente alta como para atraer la atención. Todos deben saber qué clase de persona eres. Abandonas a tu novia por un bebé que encontraste. ¿Te das cuenta de lo loco que es eso? James sintió que su paciencia se agotaba. Mónica, si no puedes entender por qué debo hacer esto, entonces tal vez no deberíamos estar juntos. Pensé que eras alguien que se preocupaba por los demás, pero claramente, me equivoqué. El rostro de Mónica se puso rojo de ira. ¿Entonces es eso? ¿La eliges a ella en lugar de a mí? Elijo hacer lo correcto, dijo James con firmeza. Si no puedes apoyarme en esto, entonces sí, la elijo a ella en lugar de a ti. Mónica lo miró fijamente un momento, sus ojos llenos de furia y dolor. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del hospital, dejando a James allí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Respiró hondo, tratando de controlar sus emociones, antes de regresar a la habitación de Lie. Al caminar por el pasillo, no pudo evitar sentir un peso que se le quitaba de encima. Las constantes disputas con Mónica eran agotadoras y, ahora que ella se había ido, sintió una sensación de claridad y propósito. Cuando llegó a la habitación de Lie, encontró a Carla allí, revisando al bebé. Ella levantó la vista cuando él entró, notando la tensión en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó amablemente. James asintió, aunque no se sentía completamente bien. Mónica y yo acabamos de romper, dijo tranquilamente, sin querer entrar en detalles. Carla le lanzó una mirada compasiva. Lamento escuchar eso, James, pero si te sirve de consuelo, creo que estás tomando la decisión correcta. Lie te necesita y estás haciendo un trabajo increíble. Gracias, Carla, dijo James, sintiéndose un poco más seguro de sí mismo. Se acercó a la cuna de Lie y la miró. Ella dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Verla tan tranquila trajo una sensación de calma a los pensamientos atormentados de James. Sabía que adoptar a Lie sería un gran desafío, pero estaba listo para afrontarlo. El amor que sentía por ella ya era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido y no podía imaginar su vida sin ella. Se inclinó y besó su frente, murmurando: «Estoy aquí para ti, Lie, siempre». En los días que siguieron, James se dedicó al proceso de adopción con una determinación renovada. Se reunió con asistentes sociales, llenó montones de papeleo y preparó su casa para la llegada de Lie. Todos los días, visitaba el hospital, pasando tanto tiempo como fuera posible con ella. Carla y el resto del personal del hospital continuaron apoyándolo, ayudándolo a navegar por el complejo proceso. Todos podían ver cómo el vínculo entre James y Lie se fortalecía cada día y todos esperaban que tuviera éxito. Una tarde, James estaba sentado junto a la cuna de Lie, leyéndole una historia, cuando Carla entró con una gran sonrisa en el rostro. «James, tengo buenas noticias», dijo. «El proceso de adopción está avanzando más rápido de lo previsto. Si todo va bien, podrás llevar a Lie a casa en unas pocas semanas». James sintió una ola de emoción y alivio. «Es una noticia increíble, Carla. Muchas gracias por todo lo que has hecho para ayudarnos». Carla restó importancia a los agradecimientos. «Eres tú quien hace el trabajo difícil, James. Lie tiene suerte de tenerte». James miró a Lie, que lo miraba con grandes ojos curiosos. «No, yo soy el afortunado», dijo suavemente. «Encontrarla ha sido lo mejor que me ha pasado». Con el paso de las semanas, James continuó preparándose para la llegada de Lie a casa. Montó una cuna en su habitación,
compró ropa y suministros para bebés e incluso tomó algunas clases de paternidad para prepararse para los desafíos que se avecinaban. Finalmente, llegó el día en que pudo llevar a Lee a casa. Llegó temprano al hospital, lleno de emoción nerviosa. Carla y algunas otras enfermeras estaban allí para despedirse y ayudaron a James a colocar a Lee en el asiento del coche. «Cuida bien de ella», dijo Carla abrazando a James. «Y no seas un extraño. Tráela a visitarnos de vez en cuando». «Lo haré», prometió James, sintiendo un nudo en la garganta. «Gracias por todo, Carla». Llevó a Lee con cuidado hasta el coche y la abrochó, asegurándose de que estuviera segura. Al conducir hacia la casa, no pudo evitar echar miradas al espejo retrovisor, sonriendo cada vez que veía su pequeño rostro. Cuando llegaron a casa, James llevó a Lee adentro y le mostró la casa. «Bienvenida a casa, Lee», dijo, con la voz llena de emoción. «Esta es tu casa ahora». La llevó a su nueva cuna, la colocó suavemente y observó mientras ella miraba a su alrededor, absorbiendo su nuevo entorno. James sintió una profunda satisfacción y alegría. Era el comienzo de su nueva vida juntos y estaba listo para enfrentar todos los desafíos que se presentaran. En los días que siguieron, James y Lee se adaptaron a una rutina. Aprendió rápidamente a satisfacer sus necesidades, desde alimentarla y cambiar sus pañales hasta calmarla cuando lloraba. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías, mientras veía a Lee crecer y desarrollarse. Una noche, mientras mecía a Lee para dormir, pensó en todo lo que había sucedido desde que la encontró. La ruptura con Mónica había sido dolorosa, pero también le hizo darse cuenta de lo que realmente importaba. Había encontrado su propósito al cuidar de Lee y no cambiaría eso por nada en el mundo. Mientras Lee se dormía, James murmuró: «Buenas noches, mi pequeña Lee. Te quiero». Sabía que su viaje apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarlo con todo el amor y la determinación que tenía. Conciliar sus obligaciones de policía y de padre no era una tarea fácil, pero James estaba decidido a lograrlo. Sus días se habían convertido en un ejercicio de equilibrio, con comidas temprano en la mañana, cambios de pañales por la noche y todo lo demás. Había tomado unas semanas de descanso después de haber adoptado oficialmente a Lee, pero ahora era el momento de regresar a la brigada. Sabía que no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar todos los desafíos que se presentaran. En su primer día de regreso, James entró en la brigada con un sentido renovado de determinación. Había dejado a Lee al cuidado de un vecino de confianza que había aceptado ayudarlo durante sus turnos de trabajo. Al caminar hacia su oficina, fue recibido por una mezcla de reacciones de sus colegas. Algunos le hicieron gestos de apoyo, mientras que otros susurraban entre ellos, lanzándole miradas curiosas. «Hey, James, me alegra verte de nuevo», llamó el oficial Jenkins, uno de sus amigos cercanos en la brigada. «¿Cómo va la paternidad?» James sonrió, agradecido por el rostro amigable. «Gracias, Jenkins. Definitivamente es un desafío, pero Lee vale la pena». Jenkins sonrió y le dio una palmada en la espalda. «Apuesto a que sí. Si necesitas ayuda o consejos, sabes dónde encontrarme». Pero no todos eran tan solidarios. El sargento O'Reilly, un policía gruñón y chapado a la antigua, no tardó en expresar su opinión cuando James pasó junto a él. «Entonces, eres el tipo que adoptó a un bebé encontrado en la basura, ¿eh?», dijo O'Reilly con un tono lleno de escepticismo. «¿No crees que es un poco exagerado, incluso para ti?» James se detuvo y se giró para mirarlo, manteniendo una voz calmada. «Hice lo que creía correcto, sargento. Lee necesitaba un hogar y no podía darle la espalda. Bueno, espero que estés listo para el largo plazo. Ser padre soltero y policía no es exactamente un paseo. Sé que no será fácil, pero estoy decidido a lograrlo», respondió James con firmeza. Sabía que habría dudas, pero no dejaría que eso sacudiera su determinación. Con el paso de los días y las semanas, James encontró su ritmo en su nueva vida. Se levantaba temprano para alimentar a Lee y prepararla antes de dejarla con el vecino. Luego, iba a trabajar, tratando de concentrarse en sus tareas mientras pensaba constantemente en Lee y se preguntaba cómo estaría. Durante las pausas para el almuerzo, llamaba para verificar que todo estuviera bien. Sus colegas pronto notaron que James se tomaba muy en serio sus responsabilidades de padre.
Muchos de ellos se acostumbraron a la idea, ofreciéndole su apoyo e incluso consejos sobre el cuidado del bebé. El oficial Thompson, que tenía 3 hijos, se convirtió en un recurso valioso para James. «Hey, James, lo vas a lograr», dijo Thompson una tarde mientras tomaban un café. «Ser padre es difícil, pero también es el trabajo más gratificante que tendrás. Solo toma un día a la vez». James apreciaba los consejos y la camaradería que comenzaba a desarrollarse entre sus colegas. Eso hacía que los días difíciles fueran un poco más fáciles de soportar. Sin embargo, el juicio de algunos sectores de la comisaría persistía. Un día, James escuchó una conversación en la sala de descanso. Los oficiales Daniels y Harris estaban hablando, y sus voces resonaban a través de la puerta. «No sé por qué se hace esto a sí mismo», dijo Daniels. «¿Adoptar a un bebé que encontró? Es como si estuviera buscando problemas». «Sí», asintió Harris. «Quiero decir, es noble y todo, pero ¿no se da cuenta de lo difícil que va a ser, especialmente con un trabajo como el nuestro?» James sintió una punzada de frustración, pero eligió ignorarla. Ya tenía suficientes cosas que manejar sin preocuparse por lo que los demás pensaran. Su prioridad era Lie, y estaba decidido a ofrecerle la mejor vida posible. Una noche, después de un día particularmente difícil, James tomó a Lie y la llevó a casa. Mientras la alimentaba, pensó en los desafíos que había superado y en los que aún estaban por venir. Lie reía y extendía la mano hacia su rostro, sus pequeños dedos agarrando su nariz. Su risa era contagiosa, y James no pudo evitar sonreír. «Eres mi pequeño milagro, ¿sabes?», dijo suavemente mientras apartaba un mechón de cabello de su rostro. «Estamos juntos en esta aventura, pequeña». Mientras Lie terminaba su comida, James la preparó para dormir. Había montado una cuna acogedora en su habitación, queriendo mantenerla cerca de él durante la noche. Después de leerle una historia para dormir, la observó cerrar los ojos, su respiración volviéndose tranquila y regular. Verla dormir pacíficamente lo llenaba de un sentido de propósito y determinación. A la mañana siguiente, James se despertó con el sonido de Lie balbuceando en su cuna. Sonrió, sintiendo una calidez invadir su pecho. A pesar del cansancio y el constante malabarismo, momentos como esos valían todo el esfuerzo. En la comisaría, las cosas empezaron a volverse rutinarias. Los colegas de James vieron de primera mano su dedicación, poco a poco, comenzaron a respetar su decisión. Incluso el sargento O'Reilly, que había sido escéptico desde el principio, parecía suavizar su postura. Un día, mientras James llenaba un informe, O'Reilly se acercó a él. «Thompson», gruñó. «Puede que no esté de acuerdo con lo que hiciste, pero veo que estás haciendo lo mejor que puedes. Solo asegúrate de que no interfiera con el trabajo, ¿de acuerdo?» James asintió, apreciando el gesto. «No lo haré, sargento». «Gracias». Fuera del trabajo, James encontró apoyo en lugares inesperados. Su vecina, la señora Johnson, que inicialmente había aceptado cuidar de Lie, se convirtió en una aliada cercana. Era una enfermera jubilada y tenía un amplio conocimiento sobre el cuidado de niños. Ofrecía consejos, ayudaba a cuidar de Lie e incluso preparaba comidas para ellos a veces. «Estás haciendo un excelente trabajo, James», dijo la señora Johnson una tarde, mientras miraban a Lie jugar con algunos juguetes. «Tienes un don natural». James sonrió, sintiéndose agradecido por su apoyo. «No podría hacer esto sin usted, señora Johnson». «Gracias por todo». A lo largo de los meses, James y Lie se adaptaron a su nueva vida. La rutina de equilibrar el trabajo y la paternidad se volvió natural para él. Aprendió a apreciar los pequeños momentos, como los primeros pasos de Lie y su risa contagiosa. Un día, James recibió una llamada de la guardería donde había inscrito a Lie. Estaba preocupado por dejarla bajo el cuidado de otra persona, pero sabía que era necesario debido a su horario de trabajo impredecible. «Señor Thompson, Lie está muy bien», dijo la directora de la guardería. «Se está adaptando bien y haciendo amigos. Debe estar orgulloso». James sintió una ola de alivio. «Gracias, eso significa mucho». En la comisaría, la dedicación de James no pasó desapercibida. Su supervisor vio cómo gestionaba sus responsabilidades y continuaba cumpliendo con sus funciones con diligencia.
Incluso fue considerado para una promoción, algo que parecía fuera de alcance solo unos meses antes. Durante una reunión con su capitán, James fue informado: Thompson, has demostrado un compromiso increíble, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Estamos considerando darte un puesto de liderazgo. ¿Qué opinas? James se sorprendió, pero agradecido. Sería un honor, capitán. Gracias. El apoyo de sus colegas y el reconocimiento de sus superiores aumentaron la confianza de James. Se dio cuenta de que, a pesar de los desafíos, era capaz de gestionar sus responsabilidades y proporcionar un hogar amoroso para Lie. Una noche, después de acostar a Lie, James se sentó con una taza de café y reflexionó sobre todo el camino recorrido. Las dudas y los juicios iniciales de los demás habían sido difíciles de superar, pero había demostrado a sí mismo y a los que lo rodeaban que podía lograrlo. Pensó en Mónica y en la decisión de poner fin a la relación. Había sido doloroso, pero era la decisión correcta. Necesitaba a alguien que apoyara su compromiso con Lie, no a alguien que se interpusiera en su camino. Aún no había vuelto a salir con alguien, concentrando toda su energía en Lie y el trabajo, pero se sentía optimista respecto al futuro. James también hizo un esfuerzo por mantenerse en contacto con otros padres que había conocido en la guardería y en los cursos de crianza. Construir una red de apoyo era importante, y encontró consuelo al compartir experiencias y consejos con otros que comprendían por lo que estaba pasando. A medida que Lie crecía, su vínculo se fortalecía. Ella se volvía más expresiva, su personalidad brillando cada día más. James adoraba verla descubrir el mundo que la rodeaba y se aseguraba de estar presente en cada etapa, grande o pequeña. Era un sábado soleado y James decidió llevar a Lie al parque. Estaba muy orgulloso de ver a su pequeña caminar de una manera graciosa, riendo y tratando de atrapar una mariposa. Una mamá con un niño de la misma edad se acercó a James. Ella le sonrió y dijo: «Su hija es adorable». «¿Cuántos años tiene?». James le devolvió la sonrisa y respondió: «Gracias. Acaba de cumplir 2 años». La mujer miró a Lie jugando y observó: «Ella parece muy feliz. Estás haciendo un excelente trabajo como papá». James estaba muy contento de escuchar eso y dijo: «Gracias. Es una gran aventura, pero no cambiaría nada». Mientras observaba a sus hijos jugar, James pensó en cuánto había cambiado su vida desde la noche en que encontró a Lie. Había pasado por muchos desafíos, pero también había encontrado una gran alegría. Por la noche, después de que Lie se durmiera, James se sentó a escribir en un diario. Le gustaba anotar sus pensamientos y aventuras con Lie. Escribió: «Encontrar a Lie ha sido la mayor sorpresa de mi vida. Cada día es una nueva aventura, y estoy muy agradecido de ser su padre. Hemos tenido desafíos, pero también mucha felicidad. Estoy listo para lo que venga». Al cerrar el diario y apagar la luz, James se sentía feliz y listo para enfrentar el futuro con Lie a su lado. La rutina de James se desarrollaba bien durante un tiempo, pero como todo en la vida, nuevos desafíos comenzaron a aparecer. Ser padre soltero no era fácil, pero James estaba decidido a dar lo mejor para Lie. Cada día comenzaba temprano, con James preparando el desayuno y preparando a Lie para la guardería antes de ir a trabajar. A veces, el estrés era muy fuerte. Lie, ahora una niña pequeña curiosa, necesitaba mucha atención y energía. James adoraba pasar tiempo con ella, pero equilibrar su trabajo de policía y ser un padre soltero se volvía cada vez más difícil. Dormir se había convertido en un lujo, y siempre estaba cansado. Una mañana, mientras se preparaba para el trabajo, Lie derramó su cereal en el suelo de la cocina. Ella lo miró con grandes ojos, esperando una reprimenda, pero James suspiró y sonrió. «No pasa nada, cariño, los accidentes ocurren. Vamos a limpiar juntos». Después de dejar a Lie en la guardería, James se dirigió a la comisaría pensando en sus tareas del día. Al entrar en su oficina, notó algo extraño. Los cajones de su escritorio estaban ligeramente abiertos y algunos archivos parecían haber sido movidos. «¿Qué está pasando aquí?», pensó James mientras sentía una sensación de inquietud en su estómago. Rápidamente verificó si faltaba algo, pero todo parecía estar en su lugar. Sacudiendo esa sensación de malestar, trató de concentrarse en el trabajo. Unas horas más tarde, James fue llamado a la oficina del capitán Reynolds.
El rostro del capitán estaba serio mientras le hacía señas para que se sentara. James, tenemos un problema, comenzó Reynolds empujando un expediente sobre la mesa. Hemos recibido una denuncia anónima diciendo que estás involucrado en un caso de corrupción. El corazón de James se encogió. ¿Qué? Eso es absurdo, capitán. Yo nunca. El capitán levantó la mano para interrumpirlo. Sé que siempre has sido un buen policía, James, pero encontramos estos documentos en tu escritorio. Abrió el expediente para mostrar unos papeles que parecían probar la corrupción. James se sintió devastado. Debe ser una trampa. Juro que no tengo nada que ver con esto. El capitán suspiró. Te creo, pero esto es serio. Tenemos que seguir el procedimiento hasta que esto se aclare. Estás suspendido sin sueldo, con efecto inmediato. James salió de la comisaría, muy angustiado. En casa, se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiéndose completamente derrotado. Lie se acercó, notando que algo andaba mal. Se subió a sus rodillas y lo abrazó. «Papá», murmuró suavemente. James la abrazó tratando de no llorar. «Papá tuvo un mal día, cariño, pero no te preocupes. Vamos a salir adelante». Las semanas siguientes fueron una pesadilla. Los ahorros de James disminuían y tenía dificultades para encontrar un nuevo trabajo. Con la acusación de corrupción que pesaba sobre él, nadie quería contratar a un policía bajo investigación. Hacía trabajos temporales para ganar dinero, trabajaba en obras de construcción, hacía entregas, cualquier cosa para poner comida en la mesa y tener un techo sobre sus cabezas. A pesar de las dificultades financieras, James trataba de mantener una rutina normal para Lie. Iban al parque, leían historias antes de dormir y hacían manualidades, aunque James no era muy bueno en eso. A Lie no le importaba su falta de habilidad, solo le gustaba pasar tiempo con él. Un día, mientras buscaba trabajo, James se encontró con Carla, la enfermera que había sido tan amable con ellos en el hospital. Ella vio el estrés en el rostro de James y le ofreció tomar un café. Mientras tomaban un café, James se confió a Carla sobre lo que estaba viviendo. «Ya no sé qué hacer, Carla. Todas las puertas se cierran ante mí. Siento que no estoy a la altura para Lie». Carla tomó su mano y le dijo, «No estás fallando, James. Estás haciendo todo lo que puedes. ¿Has pensado en buscar un abogado? Podrían ayudarte a limpiar tu nombre». James respondió, «Lo he pensado, pero los abogados son caros y ya no tengo mucho dinero». Carla le dio una mirada compasiva. «Hay algunos que trabajan gratis para ayudar a personas como tú. Vale la pena buscar». Y añadió, «Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. No estás solo en esta prueba». Animado por las palabras de Carla, James decidió buscar un abogado. Encontró uno dispuesto a llevar su caso gratuitamente, y juntos, comenzaron a trabajar para probar su inocencia. El proceso era largo y complicado, con muchas reuniones y papeleo, pero James comenzó a tener esperanzas. Mientras tanto, hacía todos los trabajos temporales que podía encontrar para sobrevivir. Algunos días eran mejores que otros, pero nunca dejaba que Lie viera cuánto estaba preocupado. Continuaba con su rutina para que Lie se sintiera amada y segura a pesar del caos a su alrededor. Una noche, después de un día particularmente largo, James se sentó con Lie para cenar. Estaban comiendo espaguetis, uno de los platos favoritos de Lie. Mientras comían, Lie hablaba de su día en la guardería, y eso le hacía bien a James. «Papá, ¿podemos ir al parque mañana?», preguntó Lie, con los ojos brillando de alegría. James sonrió, sintiéndose un poco culpable por todas las veces que había tenido que decir no debido al trabajo o al cansancio. «Claro, cariño, iremos al parque mañana». Al día siguiente, James llevó a Lie al parque. Ver a Lie jugar y escuchar su risa era una verdadera felicidad para James. Recordó por qué luchaba tanto y por qué no podía rendirse. Lie era su mundo y haría todo lo posible por ofrecerle una vida mejor. Al salir del parque, James recibió una llamada de su abogado. «James, hemos hecho progresos. Encontré a alguien que puede probar que fuiste acusado injustamente. ¿Puedes venir a la oficina mañana?». James sintió una gran esperanza.
Estaré allí. Muchas gracias. Al día siguiente, se reunió con su abogado y un nuevo testigo. El testigo, un antiguo colega de Mónica, había oído a Mónica jactarse de haber orquestado el complot contra James. El abogado explicó a James que esta nueva información podría ayudarle a probar su inocencia. Fue una lucha larga y difícil, pero finalmente la verdad salió a la luz. Las acciones de Mónica fueron reveladas y las acusaciones contra James fueron retiradas. Le invitaron a regresar a su trabajo en la comisaría, pero después de todo lo que había vivido, no estaba seguro de querer volver. James decidió reflexionar sobre su futuro. Siempre había amado ser policía, pero ahora quería encontrar un trabajo que le permitiera pasar más tiempo con Lie y que no pusiera todo en riesgo nuevamente. Un día, mientras buscaba empleos en línea, James encontró una oferta para un puesto de cocinero en un restaurante local. Siempre le había gustado cocinar y pensó que sería una buena oportunidad. Solicitó el puesto y se alegró de obtener una entrevista. La entrevista fue bien y James comenzó a trabajar en el restaurante. No era el trabajo más emocionante, pero era un nuevo comienzo. Se dedicó a este trabajo y se hizo amigos en la cocina. Este nuevo trabajo permitió a James pasar más tiempo con Lie. Su relación se volvió más fuerte y James empezó a sentirse en paz. Enfrentaban las dificultades juntos. Con el tiempo, James comenzó a ver una luz al final del túnel. Estaba reconstruyendo su vida, paso a paso. Lie florecía y él comenzaba a sentir que recuperaba el control de su futuro. Una noche, después de acostar a Lie, James se sentó con una taza de té y reflexionó sobre su viaje. Había sido un camino difícil, lleno de sorpresas, pero habían logrado superar los obstáculos. Sabía que aún habría desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos, fortalecido por la determinación que tenía por Lie. Con un nuevo sentido de propósito, James miró hacia el futuro, listo para recibir lo que viniera. Lie era su ancla, su razón de ser, y estaba agradecido de ser su padre. Al apagar las luces y acostarse, hizo una promesa silenciosa: siempre proteger y atesorar a la niña que había cambiado su vida para siempre. El trabajo de James como cocinero le permitía ganar un ingreso modesto, pero no era suficiente para cubrir todos los gastos relacionados con la educación de Lie. Había utilizado casi todos sus ahorros durante los meses de suspensión y búsqueda de empleo, y ahora se encontraba recurriendo a sus últimas reservas para pagar las facturas. Una noche, después de acostar a Lie, James se sentó en la mesa de la cocina, rodeado de facturas. Se frotó las sienes, tratando de encontrar cómo estirar sus fondos limitados para pagar el alquiler, las facturas, la comida y la guardería. Era un constante número de equilibrio y los números nunca parecían sumar. Los costos de la guardería de Lie eran particularmente altos, pero James sabía que no podía comprometerse en eso. Quería que Lie estuviera en un ambiente seguro y acogedor mientras él trabajaba. Con el corazón pesado, se dio cuenta de que tal vez tendría que pedir ayuda, una píldora difícil de tragar para alguien que siempre había estado orgulloso de ser independiente. Al día siguiente, James decidió visitar una casa de caridad local que ayudaba a las familias necesitadas. Dejó de lado su orgullo y explicó su situación a una mujer amable llamada Margaret. «James, estamos aquí para ayudarte», dijo Margaret con una sonrisa reconfortante. «Podemos proporcionarte comida y ayudarte a encontrar recursos para gestionar otros gastos. No estás solo en esta prueba». James sintió un gran alivio. «Gracias, Margaret. Estoy muy agradecido». Margaret le dio algunas bolsas de comestibles y le habló de programas de ayuda adicionales. «También intentaremos conseguirte asesoría financiera para ayudarte a gestionar mejor tu presupuesto», añadió. Con el tema de la comida resuelto, James se concentró en el alquiler. Siempre había estado al día con sus pagos, pero los últimos meses habían sido difíciles. Decidió hablar francamente con su arrendador, el señor Johnson, para ver si podía tener un plazo adicional para el alquiler. James golpeó la puerta del señor Johnson, nervioso. El anciano abrió la puerta y le sonrió. «James, ¿en qué puedo ayudarte?». James tomó una profunda respiración y explicó su situación, hablando de las dificultades encontradas y sus esfuerzos por recuperarse. «Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que Lie y yo estemos bien, pero necesito un poco más de tiempo para pagar el alquiler». El señor Johnson escuchó atentamente y asintió con la cabeza. «Entiendo, James.
Los tiempos son difíciles y estás haciendo lo mejor que puedes. Puedo darte un plazo adicional para el alquiler de este mes. Simplemente manténme informado de tu situación, ¿de acuerdo? James estuvo muy agradecido. Muchas gracias, señor Johnson. Prometo recuperarme lo antes posible. Con un poco de alivio financiero, James se concentró en hacerlo mejor con lo que tenía. Se volvió hábil en la gestión del presupuesto, encontrando formas de estirar cada dólar. Recortó los gastos innecesarios y aprendió a preparar comidas más económicas en casa. Lee notó el cambio y se adaptó sin quejas, siempre sonriendo y trayendo alegría a su pequeño apartamento. A pesar de las dificultades, James encontraba fuerza en Lee. Su risa y sus preguntas inocentes sobre el mundo que la rodeaba lo mantenían motivado. Cada vez que se sentía abrumado, tomaba un momento para verla jugar, sus risas llenando la habitación de esperanza y resiliencia. Un día particularmente difícil, James llegó a casa agotado después de un turno doble en el restaurante. Se desplomó en el sofá, sintiéndose derrotado. Lee, viendo su fatiga, se subió a sus rodillas y lo abrazó fuerte. «Papá, ¿estás bien?», preguntó, con ojos llenos de preocupación. James la abrazó, encontrando fuerza en su pequeña pero poderosa presencia. «Estoy bien, cariño, solo un poco cansado». «Te amo, papá». «Yo también te amo, Lee», dijo James, con el corazón desbordado de emoción. Sus simples palabras y gestos le recordaban por qué luchaba tanto. Ella era su roca, su razón de todo. Con el paso de las semanas, James continuó recibiendo ayuda de la casa de caridad. A veces le daban comida y le ayudaban a encontrar otros recursos en la comunidad. Margaret, que se había convertido en una amiga, lo llamaba a menudo para saber cómo estaban James y Lee. Un día, Margaret llamó a James con una buena noticia. «James, tenemos una sesión de asesoría financiera la próxima semana. Creo que esto podría ayudarte a gestionar tus gastos y a planificar el futuro». James estaba encantado, y la semana siguiente, asistió a la sesión. La asesora, una mujer amable llamada Lisa, revisó sus finanzas y ayudó a James a crear un presupuesto más equilibrado. También le dio consejos para ahorrar dinero y gestionar sus deudas. «Estás haciendo un muy buen trabajo, James», dijo Lisa con una sonrisa. «No es fácil, pero con algunos ajustes, lo lograrás». Con nuevas ideas y un mejor plan, James se sintió más optimista. Continuó trabajando duro en el restaurante y recibió elogios por su dedicación. También aceptaba turnos adicionales cuando podía, sabiendo que cada pequeño esfuerzo contaba. Mientras tanto, Lee estaba feliz en la guardería, haciendo amigos y aprendiendo cosas nuevas. Los fines de semana, exploraban los parques, iban a la biblioteca y hacían noches de pizza casera. A pesar de las dificultades financieras, James encontraba consuelo en los momentos simples con Lee. No necesitaban mucho dinero para ser felices, solo se necesitaban el uno al otro. Una noche, mientras cenaban, Lee miró a James con una expresión curiosa. «Papá, ¿por qué trabajas tanto?». James reflexionó un momento y respondió: «Bueno, cariño, trabajo para que tengamos comida, un techo sobre nuestras cabezas, ropa y juguetes para ti». Lee asintió con la cabeza, pareciendo entender. «Te extraño cuando no estás». James sintió que su corazón se apretaba. «Yo también te extraño, Lee, pero hago todo lo que puedo para mejorar nuestra situación». Lee sonrió y tomó su mano. «Eres el mejor papá del mundo». James tuvo lágrimas en los ojos y apretó su mano. «Y tú eres la mejor hija. Te quiero mucho, Lee». El vínculo entre ellos se hacía más fuerte cada día, y James sabía que, sin importar cuán difíciles fueran las cosas, enfrentarían todo juntos. El amor y el apoyo de Lee le daban la fuerza para continuar, incluso cuando las dificultades parecían insuperables. Esa noche, mientras James se acostaba, reflexionaba sobre cuánto habían progresado. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero habían superado lo peor, gracias a la ayuda de la comunidad, de la casa de caridad y de su propia determinación. James confiaba en que seguirían superando las dificultades financieras. Había aprendido a hacerlo mejor con poco y a encontrar alegría en las cosas simples. El amor y la resiliencia de Lee los guiaban a través de los momentos difíciles. Al acostarse, James estaba listo para el día siguiente,
confiado en que juntos podían superar cualquier cosa. El quinto cumpleaños de Lie era un día que James esperaba con ansias desde hacía meses. Desde que la encontró, había hecho de este día una tradición para celebrar su cumpleaños. Ese año, había planeado una pequeña fiesta con algunos amigos y vecinos, y por supuesto, un hermoso pastel de su pastelería favorita. La mañana del cumpleaños, James se levantó temprano para decorar el apartamento con globos y serpentinas. Cuando Lie se despertó y vio las coloridas decoraciones, exclamó con alegría: «Papá, es tan bonito». «Gracias». James sonrió con mucho orgullo y amor. «Todo para mi pequeña princesa». «Entonces, ¿vamos a buscar tu pastel de cumpleaños?». Lie asintió con entusiasmo, pero James pensó que sería más fácil ir solo, para mantener el pastel en secreto hasta la fiesta. «¿Qué te parece quedarte aquí y jugar con tus nuevos juguetes mientras yo voy a buscar el pastel? No tardaré mucho». Lie aceptó, aunque estaba un poco triste de que tuviera que irse. James se aseguró de que ella estuviera bien instalada frente a sus dibujos animados favoritos antes de salir. Caminó rápidamente hasta la pastelería, disfrutando del aire fresco de la mañana y pensando en cuánto había crecido Lie. Era una niña alegre y brillante, y James quería que su quinto cumpleaños fuera inolvidable. En la pastelería, James eligió un hermoso pastel de chocolate con glaseado rosa, el favorito de Lie. Llevó la caja con cuidado, imaginando la sonrisa que vería en el rostro de Lie cuando descubriera el pastel. Al regresar a casa, escuchó a alguien llamar su nombre. Al voltear, vio a Mónica allí, de pie. «¿Podemos hablar?», le preguntó con un tono inusualmente suave. James dudó, sin querer lidiar con eso ese día. «Mónica, estoy un poco apurado, es el cumpleaños de Lie y debo regresar». Mónica dio un paso hacia él, con una mirada suplicante. «Por favor, solo unos minutos. He estado pensando y quiero disculparme por todo lo que pasó». James estaba dividido entre el deseo de regresar a casa y la oportunidad de finalmente obtener una disculpa. «Está bien, pero rápido». Se apartaron a un lado de la acera, y Mónica comenzó a hablar. «Sé que te hice daño y realmente lo siento por todo eso. Estaba celosa y enojada, y lo descargué contigo. Solo quería decir que lo siento y espero que tú y Lie estén bien». James la escuchó, sorprendido por su sinceridad. «Gracias, Mónica. Lo aprecio. Lie y yo estamos bien». Mientras hablaban, el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. James miró su reloj y vio que había pasado más tiempo del previsto. «Realmente debo irme. Gracias por tus disculpas». Mónica asintió con la cabeza y se alejó. «Cuídate, James». James corrió de regreso al apartamento, impaciente por reencontrarse con Lie. Al llegar, fue recibido por un silencio inquietante. «Lie, le he vuelto». No hubo respuesta. La pánico comenzó a apoderarse de él mientras buscaba a Lie en cada habitación del apartamento. Salió corriendo a la calle, llamando su nombre, y un vecino apareció, con una expresión preocupada. «James, Lie estaba aquí hace unos minutos. Parecía preocupada y dijo que iba a buscarte». El corazón de James casi se detuvo de miedo. Corrió por la calle, llamando a Lie, y giró la esquina para ver una pequeña multitud reunida. Empujó a la gente para encontrar a su hija. Allí, en el suelo, estaba Lie, su pequeño cuerpo acurrucado e inmóvil. Un coche estaba estacionado a unos metros, con una joven de pie al lado, visiblemente alterada. James sintió que las lágrimas comenzaban a caer mientras se arrodillaba junto a Lie. «Lie, Lie, despierta». La tomó suavemente en sus brazos y sintió un pulso débil. «Alguien llame a una ambulancia», gritó, con el corazón latiendo fuerte de terror. La conductora, una joven, ya estaba al teléfono con los servicios de emergencia. «No la vi, apareció de la nada», decía, con la voz temblorosa. James se concentró en Lie, acariciándole el cabello y hablándole suavemente. «Quédate conmigo, por favor, quédate conmigo». Los minutos parecían horas mientras esperaban la ambulancia. Cuando finalmente llegó, los paramédicos actuaron rápidamente, colocando a Lie en una camilla y llevándola al vehículo. James subió a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza.
En el hospital, los médicos evaluaron rápidamente el estado de Lie. Tiene un traumatismo severo en la cabeza, dijo uno de ellos. Debemos llevarla de urgencia al quirófano. James esperó afuera, con el corazón paralizado por el miedo y la culpa. ¿Cómo pudo dejar que esto sucediera? Debería haber estado allí con ella. Las horas pasaron lentamente mientras caminaba por el pasillo, rezando para que Lie estuviera bien. Finalmente, un médico salió, cansado pero con una expresión esperanzadora. Señor Thompson, Lie está estable por ahora. La operación salió bien, pero está en coma. Tendremos que monitorearla de cerca en los próximos días. James sintió una mezcla de alivio y miedo. Lie estaba viva, pero la incertidumbre sobre su estado era aterradora. Le permitieron verla, y al entrar en la unidad de cuidados intensivos, su corazón se rompió al ver a su pequeña hija conectada a tantas máquinas. Se sentó a su lado, sosteniéndole la mano y hablándole suavemente. Papá está aquí, Lie. Vas a salir de esto, tienes que salir de esto. Los días siguientes fueron algunos de los más difíciles de la vida de James. Casi nunca se alejaba del lado de Lie, viviendo de café y de las comidas ocasionales traídas por amigos y conocidos. Velaba a su lado, contándole historias y rezando para que despertara. Una noche, mientras estaba en la habitación mal iluminada, una enfermera entró con una sonrisa amable. Deberías descansar, señor Thompson. Lie está estable por ahora. James negó con la cabeza. No puedo irme, ¿y si se despierta y no estoy aquí? La enfermera sonrió. Eres un buen padre. Lie tiene suerte de tenerte. Ha sido increíble con ella, respondió James, agradecido por el apoyo constante. Llámame James, por favor, dijo Sarah mientras acercaba una silla para sentarse a su lado. De nada, Lie es una niña especial. Se sentaron en silencio por un momento, solo se escuchaban los pitidos de los monitores de Lie. James miró a Sarah, notando el cansancio en sus ojos, y dijo: debe estar agotada también. Está aquí todo el tiempo. Sarah se encogió de hombros. Es parte del trabajo, pero vale la pena cuando ves a pacientes como Lie progresar. Conforme los días se convertían en semanas, Sarah continuó siendo una presencia reconfortante en sus vidas. No solo era la doctora de Lie, sino que también se convirtió en un apoyo emocional para James. Le traía café, le preguntaba cómo estaba durante sus rondas, y se sentaba con él cuando necesitaba hablar. Un día particularmente difícil, James se sentía muy cansado y abrumado. Estaba sentado al lado de la cama de Lie, con la cabeza entre las manos, cuando Sarah entró en la habitación. Al ver la tristeza de James, ella acercó una silla y se sentó a su lado. Hey, háblame, dijo suavemente. James levantó la vista hacia ella, con los ojos llenos de preocupación. Yo, no sé si puedo con esto, Sarah. ¿Y si Lie no se recupera completamente? ¿Y si necesita más de lo que puedo darle? Sarah puso su mano suavemente sobre el brazo de James. Estás haciendo todo lo que puedes, James. Lie es una luchadora, y te tiene a ti a su lado. Eso marca toda la diferencia. Él asintió con la cabeza, respirando profundamente. A veces me siento tan impotente. Sé que es difícil, dijo Sarah suavemente. Pero no estás solo en esta prueba. Estoy aquí, y todo el equipo médico también. Todos creemos en Lie. Con el tiempo, el vínculo entre James y Sarah se fortaleció. Ella se convirtió en alguien en quien James podía confiar, no solo profesionalmente sino también personalmente. Comenzaron a hablar más, compartiendo historias sobre sus vidas fuera del hospital. James descubrió que Sarah se había mudado a la ciudad hace unos años y que se había dedicado a su trabajo desde entonces. Una tarde, después de una excelente sesión de terapia con Lie, James y Sarah decidieron dar un paseo fuera del hospital. El aire fresco era un cambio bienvenido después del ambiente estéril del hospital. Lie hizo muy buenos progresos hoy, dijo Sarah con una sonrisa. Está mejorando realmente. Sí, lo está, asintió James, sintiendo un creciente orgullo. No podría haberlo hecho sin ti, Sarah. Has sido increíble. Sarah se sonrojó ligeramente. Solo hago mi trabajo, James, pero gracias.
Mientras caminaban, James sintió una conexión especial con Sarah. Ella entendía lo que él estaba viviendo y estaba allí para él de una manera que nadie más había estado. Comenzaron a pasar más tiempo juntos y sus conversaciones se volvieron más profundas, revelando sus esperanzas, miedos y sueños. Una noche, después de que Lie se durmiera, James y Sarah se instalaron en la cafetería del hospital para tomar un café. James la miró, con el corazón lleno de gratitud y un sentimiento más profundo. Sarah, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho, dijo sinceramente. Has sido más que la doctora de Lie, has sido una amiga para ambos. Sarah sonrió, con los ojos brillantes de emoción. James, no tienes que agradecerme. Les tengo mucho cariño a los dos. Son muy especiales para mí. Hubo un momento de silencio cargado de emociones no expresadas. James tomó la mano de Sarah y le dijo: Yo también te tengo mucho cariño, Sarah, más de lo que imaginaba. Sarah apretó su mano suavemente. Vamos a superar esto juntos, James. Su vínculo continuó creciendo y, pronto, Sarah se convirtió en una parte regular de la vida de James y Lie. Ella visitaba su apartamento, ayudaba a Lie con sus ejercicios de terapia y cenaba a veces con ellos. Lie adoraba a Sarah, y Sarah también la quería mucho. Un sábado, Sarah invitó a James y Lie a un parque cerca de su casa. Era un día hermoso y pasaron la tarde jugando, haciendo un picnic y disfrutando de la compañía de los demás. James observaba a Sarah ayudar a Lie a moverse por el terreno de juego, su paciencia y amabilidad brillantes. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron en una manta, viendo a Lie correr tras las mariposas. Sarah miró a James con una expresión pensativa. James, he pensado mucho en nosotros. James se volvió hacia ella, con el corazón latiendo rápido. Yo también, Sarah. Te has convertido en una parte tan importante de nuestras vidas. No sé qué habríamos hecho sin ti. Sarah sonrió con ojos llenos de emoción. Les tengo mucho cariño. Quiero estar a su lado de todas las maneras posibles. James sintió una ola de gratitud y afecto. Queremos que seas parte de nuestras vidas, Sarah. Has hecho todo mejor. Compartieron un momento tierno, dándose cuenta de que su vínculo se había convertido en algo más que amistad. Sarah se convirtió en una parte esencial de su familia, ofreciendo amor, apoyo y estabilidad mientras Lie continuaba recuperándose. Juntos, enfrentaban los desafíos, y James sabía que con Sarah a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Su conexión le daba la fuerza para continuar, sin importar las dificultades.